su libro de relatos Desde la Nada. ¿Lleva algún mensaje oculto que haya querido transmitir? Mi libro Desde la Nada es el resultado de muchas preguntas que yo me he hecho durante el comienzo de la vida adulta. Por eso las temáticas que trato en el libro tienen que ver con la muerte, con la resistencia a la autoridad, con las disfunciones familiares, con sucesos fatales que el mismo ser humano se busca como producto de sus decisiones. O destinos que son tan fuertes que parecen ineludibles y que ni la más fuerte de las voluntades puede evitar. No creo que haya ningún mensaje oculto salvo el de mostrar diversos matices y con diversas estéticas lo patética, ¿okay?, que es la existencia humana en condiciones que son eh, una bifurcación en el destino, una encrucijada en el destino. ¿Cómo fue lanzarse a crear un libro de relatos? Crear un libro de relatos requiere el mismo rigor de una novela. Empezar cada relato, por más breve que sea, requiere de una disciplina, requiere de un método, tanto como si fuese una novela. En el caso de mi libro, Desde la Nada, yo básicamente reuní 10 relatos a lo largo de unos 10 años. El primero fue más o menos gestado en 2006 y el último fue terminado más o menos a mediados o finales de 2016. Así que la gestión de este libro fue lenta, fue pausada. ¿Qué le resultó más duro y qué fue lo más fácil a la hora de escribir? Lo más duro fue tratar de encontrar la no repetición en los relatos. Tratar de que los dos relatos no, de que dos relatos no parecieran narrados por la misma persona, por el mismo narrador, era mi propósito. Que cada relato tuviese una voz propia en la que yo no me repitiera. Creo que eso fue lo más arduo. Los lectores dirán si lo conseguí o no. Lo más fácil, digamos que fue el hecho de que estos cuentos no fueron escritos en sucesión. Así que yo pude dedicarme a cada uno con el tiempo, con la pasión necesaria, porque no tenía ningún plazo para terminar relatos. De hecho, cuando terminé el 10º, fue que decidí someterlo a la consideración de un editor. Pero no tuve presión, eso fue lo fácil. Para escribir una novela o un libro de cuentos en muchas ocasiones es necesario conocer bien los escenarios y temáticas para asentar una estructura consistente que dé sentido a toda la trama. ¿Cómo ha sido su proceso? El proceso tiene que ver con, obviamente, echar mano de las memorias, de las recientes y de las antiguas. Creo que no se puede escribir nada, no se puede escribir nada desde la nada. Toda narración tiene un sustrato de realidad que es lo que provoca esas emociones o esas reflexiones que te motivan a escribir. Yo diría que hay espacios, hay flashes, hay momentos, actitudes, personas que por su fisonomía o por su manera de ser te marcan e inconscientemente te ayudan a perfilar un personaje o te ayudan a crear un arquetipo, te ayudan a dibujar, pincelar una situación a través de la cual tú quieras dar un mensaje. Un mensaje que quizás ni el mismo escritor a veces está consciente de que lo está dando. ¿Qué documentación ha usado? Dado que estos relatos son de ficción contemporánea, no hay nada de corte histórico, la documentación que necesité fueron cosas puntuales para algunos relatos, digamos, algo relativo a la legislación penal y a los procedimientos penales, más o menos cómo es la dinámica de interacción del ambiente carcelario en Venezuela, y valerme de mis memorias, porque por mi condición de abogado y por haber visitado cárceles, tuve material para poder recrear situaciones que evoco en el libro. Lo demás es imágenes de anécdotas personales que uno trata de maximizar, pero maximizar a través de la palabra, no de hacerlas exageradas a un punto en que se hagan inverosímiles. ¿Cómo fue la creación de sus personajes? Los personajes de Desde la Nada son seres humanos que están caminando al borde de la cornisa, que están en situaciones extremas en las cuales tienen que tomar una decisión y muchas veces esa decisión es fatal. La creación de los personajes, al fin y al cabo, termina siendo un acto
muy inconsciente, porque uno no sabe hasta qué punto, qué lecturas previas, qué personas que uno conoció que lo marcaron, terminan teniendo un peso importante en la creación del personaje definitivo. Creo que al fin y al cabo terminan respondiendo a la finalidad que uno quiere con el relato. Eh, Eso en principio, porque luego al parecer tiene una especie de vida propia o de mandato propio que hace que el escritor termine obedeciéndoles a ellos. ¿Qué elementos cree que debe tener un libro de cuentos del mismo género del suyo para alcanzar el éxito? Debe tener un ritmo que enganche, debe ser una especie de hipnosis desde la primera página hasta la última. Debe tener momentos de clímax, debe tener ciertas cotas de suspenso, debe tener poesía, debe tener todos esos recursos que hacen que un lector no pueda cerrar el libro dejando un relato a medias. Desde la primera página hasta la última tiene que mantenerse el lector en una especie de ritmo respiratorio constante, producto de la hipnosis que le produce el libro. ¿Tuvo en algún momento un bloqueo escribiendo su libro? Y si es así, ¿cómo lo solucionó? No, no diría que hubo bloqueo, pero no por mi exceso de talento. Hubo bloqueo por la manera en que el libro se fue gestando, y es que como se dieron muy espaciados en el tiempo los relatos, yo me dediqué a cada uno con cierta intensidad, lo dejé, prácticamente que lo olvidé, y no fue sino a finales de 2016 que me di a la tarea de revisarlos. Pero en el momento en que me senté frente a la página en blanco hasta que le puse el punto final a cada uno, sí, fueron momentos intensos, de modo que no sufrí bloqueo, porque creo que tenía la idea clara en cada uno de ellos. ¿En qué proyectos está inmerso? ¿Qué será lo próximo que podremos leer de usted? En este momento, por primera vez, me he visto con dos proyectos adelantados, hasta un punto en el que hay ya varias decenas de páginas. Uno es una novela, el otro es un libro de relatos. La novela tendrá mucha música, mucho rock and roll, eh, significado en los años 60, algo de teoría conspirativa también. El libro de relatos parece mucho una autobiografía. No voy a decir qué pasajes exactamente tienen que ver con mi vida, pero tienen mucho que ver con sucesos que he vivido, inclusive en carne propia o que cercanos a mí me han referido. Es una especie de anecdotario de mis primeros años de la adultez. ¿Cómo se vence el pudor a mostrarse sin tapujos ante los lectores? Pienso que ese tapujo se desvanece por completo cuando uno decide escribir para sí mismo. Yo debo ser la primera persona encantada con lo que escribo, o por lo menos interesada en lo que escribo. Como la escritura es un acto demasiado solitario, egoísta, si se quiere, el primer filtro que debe pasar es el del propio autor. Así que cuando tú estás consciente de que disfrutas lo que escribes, se pierde todo pudor, porque nadie te garantiza que lo que escribes lo terminarás o siquiera alguien lo leerá. Si alguien lo lee y se siente identificado en el futuro, aleluya. Pero no puede ser que un escritor piense en un potencial público para crear su obra. No creo en esas escrituras por encargo, y si existen y han tenido éxito, es un éxito espurio, inmerecido. ¿Cuáles son los motivos por los que siente usted esa necesidad de escribir? Creo que, y esto es una respuesta que ya medio mundo ha dado, es sentir que se tiene algo que decir y que ese algo eh, es importante porque puede mover a la reflexión del lector. Hay algo de ego por el hecho de sentir que toda opinión y toda reflexión que un escritor plasme en una página es digna de ser sopesada por el lector, es digna de ser analizada. Eh, Vaya uno a saber en qué casos ciertamente sea más cierto que en otros, pero ciertamente lo que me motiva a escribir es una necesidad más inconsciente que consciente, porque he escrito inclusive en pasajes de mi vida en donde he estado dentro de cuadros depresivos o he sentido tristeza, o inclusive cuando las condiciones de ruido o de comodidad no son las mejores. Así que ciertamente es algo muy instintivo, es algo que quizás eh,
es algo a lo que uno estaba destinado. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que se inician en el mundo de la escritura? Primero, que escriban. Un escritor es una persona que se sienta a escribir. No es lo mismo un escritor que un escribidor. El escritor, me refiero a que se hace a través del oficio, pero también el escritor se hace leyendo, y leyendo bien. Los libros llegan a uno no por casualidad. Cada lector o cada escritor que lee según siente que esa lectura o que ese autor va a ejercer una positiva influencia en toda su formación crítica. Así que yo les recomendaría en general eso, que se sienten a escribir, que lo intenten, que fallen bastante, solo a punta de ensayo y error se logran textos decentes, y que lean. Muchos sueños se olvidan con los años, pero otros se consolidan. ¿Cuáles son los suyos? En general yo diría que mi sueño es ser una persona útil, y ya aquí no estoy hablando solo como escritor, estoy hablando como persona que se supone debe cumplir un rol en la sociedad y tratar de ser lo más productivo, positivo, eh, y tratar de tener un impacto bueno en la gente, que lo que uno haga ayude a otros, no solo ayude a ti mismo, sino que ayude a otros, que inspire a otros. Si la lectura de uno de mis libros inspira a otro a escribir, si contarle a alguien mi historia personal provoca un clic que hace que esa otra persona luche en pos de lograr un objetivo o cumplir un sueño, por más trillada que esta frase suene, entonces habrá valido la pena todo esfuerzo que uno haya hecho. En general es eso, sentirme útil. ¿Qué temas son los que más le motivan a la hora de escribir un libro? Ahora me doy cuenta de que hay dos temas preponderantes en las tres publicaciones que llevo hasta ahora. Uno es el hecho de abordar las disfunciones dentro de un clan familiar. La familia como ese primer espacio, esa primera estructura en la que ya se definen los roles y en la que uno empieza ya a aprender sobre arraigos, sobre quereres. También es el caldo de cultivo para las traiciones y las mentiras. Entonces he notado en mis relatos y en mi novela, mi libro anterior, Los Hermanos Mayores, que los personajes siempre tienen una madre o los personajes siempre tienen un hijo. El drama, el conflicto de ellos siempre tiene que ver con alguien que se supone es un aliado por el nexo de sangre que les une. Definitivamente, las disfunciones que hay dentro de una familia, donde se supone que hay amor y lealtad siempre, me han apasionado mucho. Y el otro tema es la muerte. El factor muerte ha estado presente en muchos de mis relatos, tanto por el miedo a la misma o tanto por abordar qué hay después de ella, o por mostrar también la génesis de una muerte, por más trágico, por más natural o benigna que sea. Es otro tema que también me interesa. Muy probablemente vuelva a hablar de ellos en futuros relatos. ¿Qué le diría a los futuros lectores de su libro? Que lo disfruten, que lo compren, primero que todo, y que lo disfruten. Espero que no le sucedan esos dramas que ocurren en sus páginas, pero que eso sea producto de una reflexión. El más beneficiado de un libro es aquel que logra aprender y absorber el contenido porque le produzca una reflexión, porque produzca un movimiento a las neuronas que le haga, tomar partido por algo, que le haga servir de espejo para contrastar su base moral frente a lo que está leyendo entre las páginas. En fin, deseo que lo disfruten, que los entretenga. ¿Tiene miedo de que su libro no se venda? Por supuesto. El miedo a la invisibilidad, el miedo a la intrascendencia, el miedo a pasar una vida o que una empresa a la que tú le has puesto mucho cariño pase por debajo de la mesa, es un temor constante, perenne. Pero de lo que estoy seguro es que ese no debe ser el obstáculo para escribir. Esa no debe ser la razón para dejar de escribir. El temor a que un libro, por más bien hecho que esté, por más bien diseñado que esté, no se venda. Las ventas, el éxito comercial en el sector editorial es algo tan azaroso
que bien mi próximo libro podría ser un bestseller internacional, como podría quedar relegado al fondo más oscuro de los anaqueles de las librerías. ¿Qué es lo que resaltaría por encima de todo para ser un buen escritor? Hay que tener disciplina. Hay que tomárselo tan en serio como tratar de definir en qué horario uno prefiere escribir, cuáles son las condiciones del ambiente que uno quiere tener para escribir y, por supuesto, acometer todos los estados por los que pasa un libro, desde la primera página hasta que llega a la librería. Definir el tema, ¿por qué no hacer la escaleta donde uno defina capítulo por capítulo qué va a pasar? Por supuesto, someter el texto a ojos de terceros, a un corrector de estilo, escuchar opiniones antes, durante el proceso de edición y después de que ya el libro está en la calle. Solo así se puede garantizar profesionalismo. ¿Qué podría llegar a hacer para dar a conocer su libro? Por supuesto, yo estaría dispuesto obviamente a participar de cuanta actividad, entrevista radial o televisiva o impresa o para medios por internet, viajar a otro país. Ya he hecho estas actividades y me parece que todo lo que uno puede hacer no es suficiente. Así que nunca está de más hablar de un libro y, por supuesto, qué mayor emoción que hablar de un libro propio en cualquier espacio en el que se pueda. ¿Cree que hay demasiado ego y pedantería en el círculo literario? Oye, no puedo dar ejemplos de casos de los que yo sepa personalmente. Si hay ego y si hay pedantería, no me han llegado de cerca. No me han llegado de cerca, por fortuna. Entiendo que el acto de la creación artística debe poseer una dosis de ego, no de arrogancia, de ego, es decir, esa cuota de ambición que sin que se vaya al extremo de la avaricia, te produce o te hace producir una creación que es digna del aprecio, es digna de ser apreciada, de ser vista y juzgada por terceros. Pero yo me refiero a esto con respecto a cuáles son las razones para crear o las condiciones para crear, pero envanecerse por el hecho de que tal o cual obra propia haya tenido éxito y con base en ello sentirse mejor escritor que otros es totalmente estúpido, es totalmente fuera de lugar. Yo particularmente puedo ser el mejor escritor que pueda ser en el momento en que me he sentado a escribir. Con eso me doy por bien pagado. ¿Qué espera de un buen libro? Que me haga visitar un mundo que no conocía, que me haga viajar, que me haga querer ser uno de los personajes. Wow, yo he leído obras como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez y yo quise ser ese coronel que estuvo obsesionado con el cadáver de Eva Perón por años. Yo leí Cien Años de Soledad y quise haber tenido esas aventuras que tuvo el coronel Aureliano Buendía durante sus años de guerra. He leído a Borges y he querido ser uno de sus personajes en cualquiera de los libros de Borges, Aleph, o Ficciones, o Historia Universal de la Infamia. He leído a Saramago y quise ser Caín, tomando en cuenta lo trágico que es ese personaje. He leído a Isabel Allende, ¿okay? Y quise vivir los años de la fiebre del oro, que ella narra en Hija de la Fortuna. Es decir, un libro te da la posibilidad de vivir otras vidas. Y el mero hecho de vivir otra vida ya es un regalo que los libros, como pocas cosas en el mundo, te pueden ofrecer. Y un comentario final para terminar la entrevista. Bueno, solo puedo decir a ustedes que les doy gracias por este espacio para promocionar mi nueva obra, a los lectores, que el libro Desde la Nada está disponible en librerías físicas en Venezuela, en Colombia, y está a nivel mundial disponible a través de Amazon, tanto en formato Kindle como impreso. Espero que lo disfruten, que hablen de él, que provoque algo de reflexión en ustedes, que les remueva algo por dentro y que los entretenga a fin de cuentas.